Y hemos estado hablando primeramente sobre las Escrituras, lo valioso que son las Escrituras para nuestras vidas. Luego hablamos de Dios Padre y en esta oportunidad pues toca hablar sobre los ángeles. Y no solamente sobre los ángeles buenos, sino también de los ángeles caídos. Entonces vamos a hablar sobre ángeles y Satanás, la guerra espiritual entre el bien y el mal. Yo creo que hay temas que no se tocan en las predicaciones, pero que son vitales. Son vitales porque si no la oímos aquí en la iglesia sobre esos temas, tendemos a buscar información de otra gente y hay personas que se dedican a desvirtuar las doctrinas básicas de la Biblia, a desvirtuar lo que nosotros creemos. Por ejemplo, nosotros aprendimos la doctrina en Asambleas de Dios de Colombia y seguimos esa misma línea en Asambleas de Dios de España. Pero hay doctrinas, movimientos espirituales que creen otras cosas diferentes y otros llegan hasta el extremo. Entonces queremos de manera sencilla hablar sobre quiénes son los ángeles, porque hay una guerra espiritual que aunque nosotros no vemos, se está ejerciendo ahora mismo. Ahora mismo, aunque tú no lo veas, hay una guerra entre el bien y el mal. Tal vez alguno para venir aquí tuvo problemas para llegar porque se le presentó una dificultad. Otros tienen que les están invitando por muchos días y no habían podido venir y hoy se decidieron a venir. Y es una lucha entre el bien y el mal. Quisiera preguntar, ¿quiénes están aquí por primera vez? Levanten la mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Por allá atrás. ¿Alguien más? ¿Por aquí? ¿No hay nadie? Muy bien. Por aquí hay una pareja. Dios les bendiga. Les damos un fuerte aplauso de bienvenida. Y yo no sé si tú, pero yo recuerdo que en el inicio, cuando me convertí, tenía muchas dificultades a la hora de ir a la iglesia, porque todavía no conocía esa batalla espiritual y pensaba yo que eran cosas mías, pero llegó un momento en que comencé a entender que el enemigo no quería que Dios obrara en mi vida, no quería que yo creciera en lo espiritual y siempre entonces estaba por la labor de o bien empujarme o bien ponerme la zancadilla para que yo no buscara del Señor. Pero sabemos que en esta lucha espiritual del bien y el mal, esta lucha espiritual entre los ángeles y los demonios, tenemos a nuestro poderoso gigante que pelea a nuestro favor. Así que no tienes por qué preocuparte cuando hablemos del diablo, cuando hablemos de Satanás y sus demonios, porque el que es más grande que todos vive en nosotros. La Biblia dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces es indudable que cada uno de nosotros vive una guerra espiritual dentro de sí. Cuando estaba sacando el tema, yo estaba preguntándole al Señor, Señor, ¿empiezo con los ángeles o empiezo con los demonios? Y me puse a pensar que cuando hay una noticia que uno le va a dar a alguien, dos noticias, una buena y una mala, y le pregunta a la persona, ¿cuál quieres primero? ¿Qué responderían ustedes? Siempre dicen la mala primero, porque eso hace que como que se te quite la preocupación y te quedes con lo bueno, porque lo que queda es lo último. Entonces yo dije, bueno, vamos a empezar entonces con lo malo, vamos a empezar con Satanás. Satanás, su nombre viene del hebreo y significa el adversario, porque él es
el contrario a Dios. Él es el que siempre está en desacuerdo con todo lo que Dios piensa, con todo lo que Dios dice, con todo lo que Dios hace. Y por eso que es necesario que nosotros estemos apegados a lo que dice el Señor, porque si nos descuidamos, el enemigo va a filtrar dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestros sentimientos, cosas que a él no le agrada. Entonces, él dice que es el adversario, pero él no siempre fue el adversario. Satanás fue creado por Dios, es una criatura de Dios. Y dice la historia, que ahora mismo no podemos entrar en detalles de cada versículo, solamente vamos a tomar alguno que otro versículo para poder resaltar la doctrina de los ángeles, porque de eso se trata. Doctrina es el conocimiento de la Biblia en cuanto a un tema, y es lo que vamos a hacer, pero hay muchísimos más y solamente vamos a escoger lo más importante. Él fue creado como un querubín y parece que era el encargado de la música, parece que era un lucero que iluminaba a todos los querubines y ángeles que habían en el cielo. Pero un día dice: subiré y seré como Dios. O sea, que se llenó de soberbia, se llenó de orgullo, y una de las cosas que Dios no admite el pecado en su presencia, y vemos cómo en un momento dado Dios arroja desde el cielo a Satanás, y dice Isaías 14:12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y vemos aquí cómo entonces este lucero de la mañana, él se llenó de soberbia y se llenó de orgullo, y comenzó una guerra interna tratando de seducir a otros ángeles. Y en efecto, alguno, dice la Biblia, que una tercera parte de los ángeles se fue con él, y todos ellos fueron arrojados desde los cielos. Dice Apocalipsis 12:9: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces ahí fue el inicio de los demonios. Aquí entonces ya ellos, cuando fueron arrojados a la tierra, comenzaron a hacer todo lo malo y comenzaron a buscar que la gente desobedeciera a Dios. Y por eso fue que hay como un lapsus en Génesis 1:1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y creo que cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era bueno y perfecto. En esto de los cielos y la tierra, en ese lapso, fue que creó a Satanás, al lucero de la mañana y a los ángeles caídos. Pero en el segundo versículo, si ustedes leen bien, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, según los teólogos, creen que en ese lapso del primer versículo y el segundo versículo fue en ese momento que el diablo fue arrojado del cielo, y fue cuando comenzó a hacer desorden, desastre aquí en la tierra. El diablo siempre va a buscar tener el control de tu vida, tener el control de tu casa, tener el control de tu familia, porque él precisamente vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Normalmente cuando hablamos de Satanás y de los demonios, la gente comienza a tener temor porque es algo que no conocemos. Precisamente ellos son espíritus, no se pueden ver, pero aunque no se pueden ver, pueden tomar forma corpórea, pueden tomar forma de personas. Lamentablemente, digo lamentable porque me gustaría
nunca he visto un ángel, pero sí he tenido la oportunidad de ver varios demonios. Yo creo que cada uno tiene su asignación en el reino y a mí no me ha tocado ver ángeles, aunque he podido oír cómo baten sus alas, oír cómo tocan un teclado, pero de verlo físicamente he visto demonios. Y recuerdo de una oportunidad en Venezuela, cuando estaba pastoreando, llegó a nuestra iglesia una niña y la niña tenía muchos problemas porque se endemoniaba y comenzaba a tirar todas las cosas. En aquel entonces no teníamos mucha experiencia en esto de liberación y de echar fuera demonios, así que ella para mí se convirtió en el kinder, en la escuela, en el bachillerato, en la universidad. Con ella aprendí mucho sobre el mundo espiritual. Y recuerdo de una vez que estaba orando por ella porque no sabía por qué se endemoniaba tanto. Decía, pero ¿por qué? Tiene que haber un motivo. Y el Señor me hizo ver que ella le dejaba puertas abiertas al enemigo, que cuando nosotros orábamos por ella, ella quedaba libre, pero que más adelante cuando iba a su casa daba rienda suelta a su carne, a sus pensamientos, le dejaba lugar al enemigo y volvían los demonios a meterse con ella. Entonces empecé a orar por ella y empecé a orar y recuerdo de una oración concreta y le decía, Señor, te entrego a Lila. Lila te pertenece, Lila es tuya porque ella hizo su decisión de fe y ella quiere seguir adelante, pero ayúdala. Y en ese momento que yo estoy orando por ella, el Señor me hace ver que ella está bajo el influjo de una brujería y que se la iba a llevar cuando cumpliera 15 años. Yo le pregunté la edad y resulta que le faltaban pocos meses para cumplir 15 años. Y entonces fue cuando más arrecié la oración y Señor, te pido por Lila, Lila es tuya. Hasta que un día yo estaba en la cama acostada con Tomás y de pronto siento una presencia demoníaca pero pesada, tan pesada que solo me dejó abrir los ojos. No podía mover mis manos, no podía mover mis pies y yo trataba de arribar un poco la mano, que la de Tomás estaba aquí al lado, pero no podía. Paralizada por completo, intenté hablar y no podía. Cuando de pronto en el aire, tal cual, esto es de película de terror, se hizo como una nube blanca, como si fuera el genio de la lámpara de Aladín. ¡Fua! Y se formó una figura de un hombre con el pelo blanco largo, con la barba blanca y los ojos como de fuego y una bata blanca, y que me decía, Lila es mía. No me la vas a quitar, Lila me pertenece. Cuando yo oí aquello, yo no podía hablar y entonces había aprendido que los ojos también tienen autoridad y que si uno habla con autoridad desde la mente, los demonios pueden identificar que yo estoy llorando y empecé con los ojos así bien fijos y en el nombre de Jesús te reprendo, Lila es de Cristo, y empecé a orar y a orar hasta que se fue la nube, la imagen, el demonio se fue. Al otro día le digo, Lila, mira, hazme un favor, no le conté nada, hazme un favor y tráeme todas las cosas que están vinculadas a la brujería que tu madre ha hecho contigo. Ella me había comentado que su mamá la había ofrecido a un brujo y que desde que estaba en la barriga se la había ofrecido a ese brujo y se me dio que tenía cosas físicas que le daban poder y autoridad al enemigo para meterse con ella. Le digo yo, tráeme todo lo que tengas, todo.
absolutamente todo, porque vamos a quitar de una vez por todas el derecho legal que el diablo tiene contigo y con tu casa. Y resulta que ella al otro día me trajo una muñeca y unas fotos. Cuando yo vi aquella foto, hermanos, con pelos de escarpia, toda erizada, porque era la misma persona que se me había aparecido allí en la habitación. Y yo dije, Dios mío, o sea, eso es tomar forma corpórea. Pero ¿saben qué? He aprendido durante todo este tiempo que no hay que temer al enemigo, porque el que está en nosotros es más grande. No podemos tampoco tratar con trivialidad a Satanás y a los demonios, porque son poderosos, pero Dios es todopoderoso y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y entonces comprendí que hay una labor grande de los demonios de querer arrastrarnos hacia el pecado, de arrastrarnos hacia el mal, y tenemos que estar bien apercibidos. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y devorará a aquellos que están no preparados, que están sin armas, aquellos que están tal vez dejados de buscar del Señor, dejados de buscar la Biblia. Entonces ahí cuando el enemigo se filtra para causarles daño. Pero una vez más dice la Biblia en Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando hablamos de los ángeles, en este caso ahora los buenos, ellos también fueron creados y son espíritus. Dice Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Son espíritus que trabajan a favor nuestro. Yo no sé si tú has estado en una oportunidad donde has sentido que has estado en algún peligro y sientes como que algo te detiene o algo te impulsa. Pero recuerdo que estaba estudiando en el seminario de Colombia con 18 años y una de las tareas que nos mandaban los lunes era a limpiar todo el instituto. Y en esa oportunidad a mí me tocó limpiar las escaleras, y eran unas escaleras de piedra, pero piedra vieja, que yo tenía mucho cuidado con no resbalar, porque si me resbalaba y caía me podría hacer mucho daño. Entonces, como soy también de las que limpio, en aquella oportunidad aprovechaba que era al aire libre, y cogí un cubo y le eché agua, y cogí jabón y le eché también con otro cubo de agua, y empecé a enjabonar, pero lo hacía de arriba hacia abajo, porque abajo era donde estaba el agua. Y entonces comencé a enjabonar, y en una de esas alguien me llamó y yo miré y resbalé. Sin exagerarles, yo me sentí por los aires. Y cuando de pronto, fija en el mismo lugar donde me había resbalado, yo dije, qué cosa más rara. Y fue como cuando tuve yo la impresión de que había un ángel que me había detenido, porque no me explico cómo sucedió eso, pero que los ángeles son enviados a nuestro favor. Los ángeles trabajan a favor nuestro. Dice ahí el versículo que ellos, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación.
Yo creo que Dios es bueno con nosotros y por eso nos tiene ángeles para que trabajen a nuestro favor, guardándonos del peligro. Ellos fueron creados también para adorarle. Nehemías 9:6 dice: tú solo eres el Señor, tú hiciste el cielo de los cielos con todas sus huestes, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú lo conservas todo. El ejército de los cielos te adora. Hace unos años atrás estábamos en un congreso y estaba la pastora Evelyn con nosotros. Y yo no sé si alguno de ustedes estaba, pero se empezó a oír una música y no estaba ninguno de los de la alabanza tocando. Y la música comenzó a sonar de una manera dulce, pero lo grandioso fue que comenzaron a oírse voces de ángeles. Por eso yo digo, no he visto nunca, y bueno, ojalá y Dios me permita antes de que me muera ver un ángel de los suyos, un ángel de los suyos, pero el oír esa música fue increíble porque los ángeles también adoran. Y cuando nosotros le adoramos, es como que nos unimos a ese canto angelical y juntos podemos adorar al Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Sirven a Dios con obediencia. Y creo que en esto pues son como ejemplos para nosotros, que debemos de obedecer a Dios prestos, debemos de obedecer a Dios inmediatamente. Dice Salmo 103:20: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Ellos tienen una misión especial y es ayudar a los que son creyentes, ayudar a los que son herederos de la salvación, para encaminarles por el camino que deben de andar. Y algo que aunque estamos enseñando sobre los ángeles, quiero que por favor, no es para adorarles, no es para interceder, pidiendo a los ángeles que vengan a protegernos. No. Ellos son enviados por Dios, el más grande, para servicio de nosotros, pero no son motivo para que nosotros le adoremos. Porque ahora estamos en un tiempo donde el misticismo, donde la nueva era, donde el espiritualismo está como en flor, está recurrente. Tú buscas algo y lo primero que te sale es lo que dice el brujo. Tú buscas algo de iglesia y lo primero que te sale es la iglesia de los mormones, porque bueno, son más sagaces que los hijos de la luz. Pero sabes que el hecho de hablar de los ángeles, que son serviciales, que trabajan a favor nuestro, no es para que estés adorándole, porque ellos no aceptan nuestra adoración. Saben que con esto de las manifestaciones sobrenaturales, que nosotros creemos en ellas, pero que tenemos que estar alertas porque el enemigo sabe lo emotivo y lo sensacional que pudiera ser que caigan piedras del cielo, que caiga escarcha del cielo. Pero una cosa que tenemos que nosotros cuidarnos es de lo que hacemos con esas señales. Porque me enteré hace días atrás, buscando información sobre este tema, que había un pastor que el Señor le usó grandemente en un culto y parece que comenzaron a caer plumas del cielo. Y entonces decía que esa pluma era de un ángel, pero más parecía de un pollo porque la mostraron ahí. Pero el asunto está que con esa pluma estaba haciendo milagros. Y es allí donde está fuera de la palabra, porque la Biblia dice: en mi nombre
echarán fuera demonios en mi nombre. En su nombre es cuando hay salvación. Entonces nosotros no podemos atribuirle milagros a los ángeles, aunque los ángeles pudieran encaminar a ciertas personas hacia recibir su milagro, como las personas que vamos a hablar a continuación, que está en Génesis capítulo 19, y donde vamos a analizar a través de la historia de Lot la misión que tienen los ángeles. La primera misión que tienen es ser mensajeros. Ellos siempre han ocupado un lugar muy grande en la historia bíblica de enviar mensajes. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús iba a nacer, los ángeles se le aparecieron a María, luego se le aparecieron a José para decirle que no huyera porque el hijo que iba a nacer iba a ser obra del Espíritu Santo. Después tuvo también, se le aparecieron a los pastores, porque una de las características principales de los ángeles es ser mensajero. Porque ¿sabe qué significa ángel? Mensajero. Significa en griego mensajero. Entonces, su labor es dar mensaje. Resulta que en Génesis capítulo 19 hay una historia muy conmovedora donde vemos la misión de los ángeles en acción. El versículo 1 dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. Quiero decir que esta inclinación no era de adoración, sino es una señal que hacen los orientales como respeto y como saludo a alguien importante, por si acaso, porque estoy diciendo que no se le adora, y ahora este versículo dice que se inclinó hacia el suelo. Había un gran pecado en Sodoma y Gomorra, y todos lo sabemos. Todos lo sabemos, que estaban tan pervertidos que ya los hombres no querían a los hombres, no querían a las mujeres, sino que querían a los hombres. Y encontramos aquí que Dios se había, y permítanme la palabra, hartado de este pueblo por causa de su pecado, y decidió destruirlo. Entonces, cuando decide destruirlo, manda a estos dos ángeles con una misión, y la misión era dar un mensaje a Lot y a su familia de que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, y que por lo tanto ellos necesitaban prepararse. Pero hay algo que en el pasaje, que simplemente lo voy a mencionar porque es largo y el tiempo no me da. Dice que Lot vino y les dio de comer, y cuando estaban ya comidos, que se hacía de noche, los de Sodoma llegaron a la puerta de la casa, y dice desde el mayor hasta el menor, y tocaron la puerta de la casa de Lot y diciendo: saca a estos visitantes porque queremos conocerles. Y saben que cuando la Biblia habla de la palabra conocer, está significando tener un acto sexual con esa persona. O sea, que aquí vemos que la perversión del pueblo de Sodoma era tan grande que ya estarían cansados de acostarse con uno y con otro, y ahora querían estar o acostarse con los visitantes. Vemos aquí cómo Lot trata de impedir este hecho y le ofrece a sus hijas. Aquí hay algo también que es un poco cuestionable, pero no vamos a entrar en detalles de lo que era la cultura. Pero saben que Lot prefería que hicieran cualquier cosa con sus hijas antes que abusaran de la visita que estaba allí. Pero ellos no estaban interesados en sus hijas. Ellos querían los hombres porque era carne fresca. Pero casi lo matan a Lot, casi lo linchan. Pero los ángeles vinieron y lo cogieron por detrás y lo metieron de nuevo a casa. Y allí es otro de
de las virtudes que tienen los ángeles, que son poderosos. Di conmigo, son poderosos. Y cuando meten a Lot, dice que enceguecieron a todos los hombres y ellos entre sí se herían porque estaban ciegos y no sabían dónde estaba la puerta. Pero los ángeles le dan un mensaje a Lot y de verdad que para mí es una palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Le dice, escapa por tu vida, escapa por tu vida. Eso está en el versículo 17, Génesis 19, 17. Dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Tal vez tú estás viviendo en un entorno peligroso que no te conviene. Esto es palabra para alguien. Estás viviendo en un entorno que te está haciendo pecar. Estás viviendo en un entorno que te has acostumbrado a hacer las cosas rutinarias y ya lo que es pecado no le llamas pecado. Pero el Señor hoy está enviando a este ángel para decirte, es necesario que escapes por tu vida. Es necesario que escapes por tu vida, porque otra de las misiones de los ángeles era proteger a Lot y a su familia, y dice que cogiéndolo de la mano le empujaba a salir de ese lugar porque pronto iba a venir el juicio. Y hoy Dios te está diciendo, necesitas escapar por tu vida. No sé si es que estás jugando con el pecado, no sé si es que estás en un entorno donde te están asusando para que hagas pecado, pero el Señor hoy te está diciendo, escapa por tu vida. Y dice que tenían que huir al monte. Y saben que el monte siempre es signo de la presencia de Dios. Dios quiere que nosotros, si estamos siendo tentados, si estamos en algún peligro, si estamos sintiéndonos que no nos sentimos bien en el lugar donde estamos, entonces el Señor nos envía a un lugar alto. Dice, escapa al monte. El Señor quiere que hoy nosotros comencemos a escapar de este mundo. ¿Saben que el Señor viene pronto? Y la Biblia dice que de las cosas que se van a aparecer en los últimos tiempos es que será como en los días de Sodoma y de Gomorra. Estamos viviendo tiempos difíciles. En estos días fuimos al centro y la verdad que se conmueve mi corazón cuando yo veo pasear gente del mismo sexo y besarse. Me da no sé qué, me da un pálpito. Y la verdad que necesitamos ser luz en medio de las tinieblas. Si le vas a dar un fuerte aplauso, dáselo fuerte. Y el Señor nos está preparando para que podamos nosotros batallar esta guerra espiritual, no con armas físicas. Hay quien a veces cree que con gritarle a un endemoniado se va a ir, porque le está gritando fuerte y el demonio se va a asustar, y se va a ir fuerte. No depende si gritas o no gritas, depende de lo cercano que estés al Señor. Depende de la dependencia que tú tengas del Espíritu Santo. No hace falta gritar, lo que hace falta es tener dependencia del Señor. Y cuando nosotros tenemos dependencia, entonces hacemos dos cosas que nos ayudan a poder vencer en esta guerra espiritual. Lo primero es la oración.
Cuando tú oras, te comunicas con Dios. Cuando tú oras, subes al monte. Cuando tú oras, entonces estás buscando la presencia del Todopoderoso, de aquel que es el poderoso guerrero que te va a librar de cualquier batalla espiritual, y vas a poder entonces vencer todas las huestes de Satanás. El Señor dice en Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Señor quiere en este tiempo de tanta oscuridad y de tanto pecado que te acerques más y más a la presencia del Señor. Yo uso un ejemplo y tal vez lo he dicho en alguna oportunidad, pero es cuando el sol queda de este lado, tengo sombra al otro lado. Y si tengo el sol o la claridad de este lado tengo sombra. Pero si sobre mí está el sol, ya no hay oscuridad. Y es lo que el Señor quiere con nosotros en esta mañana, que estemos tan cerca de Él que el enemigo, cuando intente probarnos, tocarnos, tentarnos, va a huir, porque en nosotros está el Todopoderoso. Así que en esta guerra espiritual tú no debes de temer, lo que debes de procurar, tener una vida de intimidad para con Dios. Y la segunda cosa que nos va a ayudar es el estudio de la palabra de Dios. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El diablo siempre va a querer traer confusión a tu mente. Va a tratar de confundirte. Va a tratar de que aquello que pienses que es cosa tuya y que no es del Señor. Entonces allí, cuando el conocimiento de la palabra de Dios se hace patente, se hace necesario, porque cuando tú conoces de la palabra de Dios, entonces vas a poder conocer cuando el enemigo quiere atacarte. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? El diablo le tentó con la palabra, porque él conoce la palabra, pero Jesús le respondió también porque conocía la palabra. Entonces, cuando el enemigo trate de meterte una mentira de esas que él sabe bien elaborar, tú vas a contrarrestar con la palabra. Eso es la manera más clara como nosotros podemos defendernos en esta guerra espiritual contra el diablo y sus demonios, conociendo la palabra, porque ella es luz en medio del camino, ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y si por ejemplo tú has sentido de que no eres amado por Dios, saben que cuando me convertí, lo que más me llamó la atención fue saber que Jesús me amaba. Jesús me amaba tal y como era. Y recuerdo que fue la primera vez que oí al Señor hablarme. Me dice: sientes que tus padres no te quieren, que tus amigos te desprecian, sientes que todos te odian, pero recuerda que yo te amo. Yo te amo. Y me repitió varias veces el Señor: yo te amo. Cuando venga esa mentira del diablo y hacerte creer que tú no eres hijo de Dios, hija de Dios, entonces tú le vas a responder con la palabra. Cuando dice Romanos 8, 38 y 39, le vas a decir: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él te ama. Él te ama.